a todos nuestros televidentes, bienvenidos a una emisión más de Al Punto HN solamente con expertos. Esta mañana, como ustedes ya han escuchado, me encuentro acompañada con un experto, Francisco Argeñal. Él es miembro de Copeco, un gusto poder tenerle con nosotros esta mañana para todos nuestros televidentes. Vamos a hablar de un tema muy importante, las prioridades de Honduras ante el cambio climático. Esto que sucede ya que en los últimos días hemos visto también las fuertes inundaciones que se ha vivido en diferentes puntos de la capital, también en la zona norte de nuestro país. Estos días las últimas lluvias que se han presentado en el territorio nacional. Entonces vamos a estar hablando sobre estos factores, qué es lo que sucede y qué posibilidades o incluso qué aportes puede poner Honduras ante este tema. Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, mucho gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes. Pues es importante para el país estar pensando ya en desarrollar toda una estrategia, toda una política para la gestión del riesgo ante el cambio climático principalmente, porque todos sabemos que somos uno de los países más vulnerables de Latinoamérica a los eventos del cambio climático, y estas lluvias de finales de mayo nos han dado otra vez una lección, o nos estaban recordando el grado de vulnerabilidad que tenemos ante lluvias extremas, especialmente esas que se dan en menos de una hora, donde acumulamos más de 50 milímetros que nos ocasionan algunas situaciones de alto riesgo, como los que hemos vivido en la capital en los últimos días. Recientemente, el fin de semana, otra vez se volvió a repetir, y eso debido a esas lluvias así, que de acuerdo al cambio climático y por culpa del calentamiento global, este tipo de lluvias que son muy fuertes en poco tiempo y que producen grandes cantidades de agua, que los sistemas de drenaje de las ciudades viejas principalmente no son capaces de conducir hacia los sistemas de drenaje, hacen que se inunden las calles, que se desborden las quebradas, y nos dejan situación de riesgo, no solamente en Tegucigalpa, también en Catacama, Juticalpa, recientemente, un par de años atrás también en La Esperanza, en Marcala, en La Paz. Bueno, y los bordos también se han visto bien Sí, afectados. y los bordos por la cantidad de agua que están transportando los ríos Ulúa y Chamalecón, que están del agua que está cayendo en el occidente. Ahora, Francisco, es muy importante poder hablar sobre estos puntos y exponer a nuestros televidentes los diferentes acontecimientos o situaciones que atraviesa nuestro país ante estas lluvias que justamente sufre el territorio nacional. ¿Cuáles son las prioridades de Honduras ante el cambio climático? Bien, si usted se ha fijado, grandes problemas que tenemos en el país después de ETA y IOTA es que tenemos bastantes ríos asalvados. La cantidad de sedimento que es transportada por las lluvias extremas debido al mal manejo que tenemos de las cuencas hidrográficas, eso nos está pagando la factura. Ahora con cualquier lluvia tenemos menos bosque por culpa del gorgojo de pino, como lo quiera ver. El gorgojo de pino, por ejemplo, es una de las enfermedades que estaría volviendo, una de las plagas que se estaría volviendo más frecuente debido al calentamiento global, por ejemplo. Existe una fuerte correlación entre cada vez que tenemos sequía con el aparecimiento de plagas del gorgojo de pino, y eso nos provocó pérdida de millones de hectáreas en el 2015, por ejemplo. Entonces, eso nos ha hecho que los cerros, las montañas, ahora el agua cae y baja de inmediato sobre la superficie, y va para la quebrada, va para el río, y hace que se desborde la quebrada y se desborde el río. Y también no tenemos cómo retener esa agua, no tenemos bosques, hemos perdido bosque por gorgojo, por la tala, por la quema del bosque, por el mal manejo que hemos hecho, y es ahí donde debemos de trabajar con proyectos de reforestación. Recientemente pasamos el Día del Árbol y vimos de nuevo lo que hemos visto desde nuestra niñez, que siempre se reforesta, pero nadie cuida las plantitas después de una vez que crece. O crece la plantita y le metemos fuego, y entonces de nada sirve el trabajo que se hizo en el interior. Entonces necesitamos proteger eso, olvidarnos de la quema para sembrar, cambiar nuestras formas de producir a una forma más amigables con el ambiente, más sostenibles, y en eso es donde necesitamos trabajar más, en la conservación y en el diseño de obras hidráulicas para las ciudades. Es muy importante pensar en un proyecto, por ejemplo, de cambiar el sistema de drenaje de agua para Tegucigalpa y San Pedro Sula, y cada vez que se construye una colonia nueva, pues pensar que esa colonia que está construyendo usted
va a incrementar la vulnerabilidad de su ciudad si no hace la conducción del agua lluvia de manera adecuada. Bueno, lo vimos hace poco en una colonia justamente cerca de aquí, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ese socavón que se presentó por las lluvias en el territorio nacional, justamente en Tegucigalpa. Sí, ese es uno de los ejemplos. Las lluvias de San Pedro Sula, que antes llovía lo mismo que llueve ahora, no nos ocasionaban tanto problema porque no existían esas colonias que están a la orilla del Merendón ahora. Entonces, todas esas cosas son las que van cambiando. O cada vez que construimos una calle o construimos una colonia nueva, venimos y canalizamos el agua de una quebrada que debería tener 18 metros de espacio lineal, se lo reducimos a 4 o 5 metros de ancho. Claro, después cuando caen estas lluvias, que como le digo, se van a volver más frecuentes en el futuro, donde vamos a tener más días secos, pero también cuando llueva, va a llover bastante y va a llover en un momentito. Entonces esas cosas son las que tenemos que pensarnos cómo podemos adaptarnos a ese cambio climático, que no nos podemos escapar de él, pero sí lo podemos trabajar tomando medidas de adaptación, pero eso necesita bastante inversión, pero también buena planificación hacia el futuro. Importante poder saber estas medidas de adaptación para todos nuestros televidentes. Ahora, Francisco Argeñal, me llama mucho la atención un punto, lo que es el factor de las escuelas y colegios. ¿De qué manera pueden aportar estos mismos? ¿Se puede poder ya enseñar desde muy pequeños, irles diciendo de esta manera podemos ayudar al cambio climático, de esta manera podemos contribuir al medio ambiente? ¿Qué mensaje y qué consejo le puede dar a todos aquellos maestros o directores de estas instituciones? Es un punto muy importante lo que usted acaba de tocar. La parte de educación ambiental parte de la escuela. Y si no hacemos eso, bueno, primero el hogar y después la escuela. Pero si no fomentamos esto en nuestra niñez, vamos a seguir con la misma lección, donde vamos a seguir experimentando problemas como los que hemos estado experimentando las últimas 2 semanas, incluso podrían ser de mayor magnitud en el futuro si no tomamos las medidas de prevención necesarias. Y parte de eso, parte de la educación de la población a la gestión del riesgo, al conocimiento de las amenazas y también para no seguir construyendo vulnerabilidad sobre todo, que es algo que hemos estado acostumbrados a hacer, donde nadie hace nada por detener la deforestación, donde seguimos construyendo en lugares que no se deben construir o seguimos viviendo en sitios que ya se han considerado que son inhabitables. Entonces, si seguimos con esa conducta, vamos a tener que cada vez que cae una lluvia, hay que ir a las brisas, hay que ir a la Betania, hay que ir a los Jucos, hay que ir a la Monoloa, porque hay gente que hay que trabajar. O tenemos que ir a los bordos de San Pedro Sula, porque hay gente viviendo en los bordos que no deberían de estar ahí. Entonces, toda esta vulnerabilidad social que tenemos en el país también necesitamos trabajar. Y parte de eso, pues parte del buen manejo de los recursos económicos del país también. Bueno, el aporte de la sociedad también. ¿Qué mensaje le puede dar a las autoridades? Porque son un punto muy fundamental también, poder trabajar en conjunto con la sociedad en el tema de lo que es el cambio climático y la prioridad en nuestro país. Claro, es hacia donde debemos de ir, a empezar a cumplir los planes considerar dentro de los planes de desarrollo la parte de la gestión del riesgo muy importante y la gestión del riesgo climático. Y en la estrategia nacional de adaptación al cambio climático que se han desarrollado con años anteriores, pues retomarlos y empezarlos a ejecutar. Y dentro de la política nacional, pues considerar que el tema del cambio climático es una realidad que está ahí, que a pesar de que somos un país que no produce grandes cantidades o no produce gases de efecto invernadero, digámoslo así, comparado con los grandes países desarrollados, sí sufrimos las consecuencias de ese calentamiento que pasa pues por la destrucción o por el mal manejo que hemos hecho, sobre todo la contaminación ambiental. De continuar como seguimos ahora junto con la sociedad hondureña, cómo actúa ante este tema, ¿qué le espera a Honduras dentro de unos 10 años refiriéndonos al cambio climático? No solamente vamos a hablar de Honduras, vamos a hablar del planeta. Si no seguimos si tomamos medidas que no todos los países las cumplen, principalmente aquellos que más contaminan, vamos a tener que al 2050 vamos a tener un calentamiento de más de 2 grados. Y ya hemos visto cómo en Tegucigalpa, por ejemplo, en Honduras, en la mayor parte de las ciudades, la temperatura se ha incrementado 2 grados centígrados. Entonces, si al 2050 estamos hablando de 2 grados más, entonces imagínese usted el escenario que vamos a tener. Y si vamos más hacia allá, hacia un escenario del 2100, por ejemplo, que, bueno, yo por lo menos ya no voy a estar, tal vez mis bisnietos o ellos son los que van a estar experimentando los problemas más graves que los que se están experimentando ahora. Pero es nuestra responsabilidad como generación en este momento hacer las cosas correctas para que las futuras generaciones
tengan un planeta más amigable, que sea menos vulnerable a estos cambios que le hemos estado induciendo debido a la alta concentración que hemos almacenado en la atmósfera, sobre todo, con gases que están calentando el planeta. Es importante poder concientizar, Francisco, al pueblo hondureño, a nuestros televidentes en general, ante estos acontecimientos, ante estas situaciones, porque vemos hoy en día lo que sucede y no podemos imaginar qué es lo que va a suceder en un futuro, así que es muy importante poder ir enseñando de generación en generación. Ahora, Francisco, ante este tema, hablamos sobre soluciones, pero ¿qué sucede? En la sociedad hondureña vemos de que hoy en día cuando se inundan las calles lo primero que podemos ver en el agua es la basura, la contaminación que podemos ver en los mercados capitalinos, en los diferentes mercados del territorio hondureño, vemos esa gran cantidad de basura, la cultura, la educación de las personas que nomás comen algo y tiran la basura en la calle. También esto contribuye a afectar lo que es el medio ambiente. Sí, es parte de la cultura nuestra. Y a usted le sorprende, por ejemplo, cómo algunas personas que han tenido que emigrar a otros países desarrollados, allá sí cumplen al dedillo las órdenes que hay, no tirar basura en la calle, se preocupan por ir a depositar la basura en un basurero. Entonces es algo cultural que tenemos aquí y que en nuestro país, en nuestra casa, pues nos vale mantenerla sucia, y mientras que vamos a otro país y ahí sí adoptamos medidas más amigables con el ambiente. Entonces algo del manejo de los desechos es muy importante, pero recordemos que el problema del calentamiento global es más atmosférico que el manejo de los desechos sólidos. Entonces eso sí contribuyen a tener un deterioro de la calidad ambiental, no solo del medio ambiente, no solamente en las ciudades, sino que también en el mar. Toda esta basura que nosotros tiramos, bueno, lo hemos visto con el río Motagua, que atraviesa toda la ciudad de Guatemala y va a dar al Golfo de Honduras, donde nos deposita la grande cantidad de basura en las playas de Moda, por ejemplo. Entonces, da lástima ver esa contaminación. Y como puede ver usted, no es un problema de los hondureños, es un problema muy grave, especialmente en los países en vías de desarrollo. Mire usted eso. Los países que han alcanzado un estrato más alto, un nivel de desarrollo más alto, se debe precisamente a lo que hablábamos, de la educación de la población. De una población bastante educada es menos vulnerable porque adopta medidas más amigables con su ambiente, sabe de las cosas que le perjudican o pueden perjudicar a su familia y toman medidas correctivas en ese sentido. Ahora, Francisco, me llama mucho la atención poder ver cuál era el panorama de Honduras hace algunos años. Años atrás, cómo era Honduras en el tema del cambio climático. Se ha visto fuertemente afectado en este tiempo, sí, pero años atrás, ¿cómo era? Bueno, si usted hable con cualquier persona mayor, una persona mayor que yo incluso, a mí me gustaba platicar con mi papá, por ejemplo. Él contaba varias cosas. Mira, hijo, cuando la crecida del 30, el río llegó hasta acá, hasta este nivel aquí en Choluteca, me decía, y prácticamente al mismo nivel que yo con el Michi. Y el río no dejaba los desastres que deja ahora. ¿Por qué? Porque el hombre se ha ido a meter al cauce del río, en parte. Y otra parte también que hemos hecho mal manejo de los recursos del río. Y ahora tenemos que con cualquier lluvia el río crece, se desborda, afecta a los barrios, los sistemas de drenaje que hacemos, no hacemos tratamiento de aguas hervidas, por ejemplo. Y sobre todo el manejo de la cuenca es lo más importante. Uno hable con cualquier persona mucho mayor aquí en el Distrito Central, le va a decir que antes era más helado, antes era más fresco, antes llovía más seguido y llovía menos que ahora. Si usted analiza los datos de lluvia, por ejemplo, a nivel nacional, prácticamente le están diciendo que ahora llueve igual que como llovía antes, la misma cantidad en el año. El problema es cómo se distribuye esa cantidad en el año ahora. Si antes teníamos que en un mes llovían alrededor de 17, 18 días, ahora lo que cae en un mes llueven 12, 13 días. Y lo que antes caía en 2 horas, ahora le cae en 15 minutos, 20 minutos. Entonces, esas cosas son las que se están dando. Y antes, por ejemplo, la gente se quitaba la chumpa en Tegucigalpa como a las 11 de la mañana, a las 10 de la mañana. Ahora usted se pone una chumpa, ya a las 7 de la mañana ya se la quiere quitar porque ya no aguanta el calor. Entonces, todos esos cambios se han estado experimentando a nivel nacional, no solamente aquí en Tegucigalpa. Y ese es producto no solamente de la deforestación que hemos hecho nosotros aquí en Honduras, sino que también es parte del problema del calentamiento global.
Francisco Argeñal, ya para ir finalizando, bríndenos sus conclusiones referente al tema que hemos desarrollado para nuestros televidentes, las prioridades de Honduras ante el cambio climático. En Honduras se ha demostrado con cualquier índice que usted tome, el índice de Notre Dame, el índice de German Watch, cualquier índice que usted busque, va a encontrar que Honduras es uno de los países más vulnerables al calentamiento global. Por lo tanto, como hondureños debemos de enfocarnos en hacer una mejor gestión de la cuenca hidrográfica, es muy importante. Porque si hacemos buen manejo de la cuenca hidrográfica, no solamente vamos a estar hablando de menos inundaciones, sino que también de menos sequía, porque con calentamiento global también vamos a estar hablando de sequía más seguido también. Y cuando llueva va a llover de un solo. Entonces, son escenarios totalmente extremos que debemos de prepararnos para eso. Y todo eso pasa por la reforestación, es muy importante. Y también es importante pues no contribuir a este calentamiento haciendo un uso racional de la energía, tratar de utilizar vehículos que no consuman tanto combustible, no solamente por el incremento del precio que ha tenido ahora, sino que también por la cuestión de la producción de gases de efecto invernadero que tenemos cada vez que quemamos combustible. Entonces, hacia eso debemos de trabajar, pensar que estamos en los países más vulnerables, por lo tanto, el esfuerzo que tenemos que hacer como hondureños para reducir el impacto de los fenómenos asociados al calentamiento global tiene que ser más grande para evitar tener que estar hablando de desastres cada vez que se nos presenta un sistema de eso. Entonces tenemos que hacer buen manejo del agua, buen manejo de la cuenca, sobre todo eso, y tratar de contribuir con otras técnicas, con otras prácticas más sostenibles con el ambiente. Bueno, Francisco Argeñal, agradecemos su tiempo por acompañarnos esta mañana y brindar también sus declaraciones y esta importante información a todo el pueblo hondureño. Muchas gracias. Con mucho gusto, buen día. Bueno, de esta manera nos despedimos. Agradecemos también a todos nuestros televidentes siempre por su fiel sintonía. Recuerde estar pendiente de Al Punto HN, solamente con expertos.